días, buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente aquí. Hoy nos acompañan Ángel Ortiz, Carlos Pavlac y Miguel Pujante. El tema que hemos escogido es el uso de los dispositivos, cómo está superando las computadoras. Como un breve preámbulo, pues vamos a hablar un poquito sobre que la diferencia en los móviles y las computadoras tienen interfaces diseñadas para pantallas más grandes las computadoras y se controlan mejor con teclado o ratón. El móvil tiene la ventaja de que hay algunos táctiles ya, e incluso pues donde estés te puedes conectar. Entonces no tiene que ser en una computadora. Yo uso computadora regularmente porque me es más fácil por mis manitas. Y bueno, les paso a nuestro equipo de panelistas que son expertos en el tema. Bueno, creo que por sorteo me ha tocado empezar a mí. Soy el voluntario para empezar a hablar de este tema. Bueno, la propuesta de este pequeño debate viene por la estadística. O sea, no es que Miguel o Ángel o Carlos diga que hay que diseñar de tal manera o de tal otra, sino que los usuarios, al menos aquí en Europa, en su inmensísima mayoría, estamos hablando de un porcentaje muy alto, no disponen de una computadora en sí, como mucho una tableta. Más o menos potente, pero una tableta al fin y al cabo. ¿Qué pasa? Que nuestros primeros visitantes, aunque nos dediquemos al B2B, nuestras primeras visitas se hacen desde dispositivos móviles. La gente investiga con su móvil porque tiene la búsqueda por voz, porque tiene pues una serie de ventajas, además de la portabilidad, que le brinda poder conocer sitios o productos o servicios o proveedores o clientes de manera muy fácil desde el móvil. ¿Qué pasa? Que luego, hasta hace relativamente poco, las webs eran responsive. Eran responsive significa que se adaptan a la pantalla o a la resolución de la pantalla. Cuando, para mí, el porcentaje de visitas supera el 70-80%, como estamos teniendo, por ejemplo, en Solo de Interés, cuando el 70-80% de las visitas llegan desde dispositivos móviles, implica que el diseño tiene que estar pensado para dispositivos móviles. No responsive a pantalla pequeña, a pantalla vertical o tal, sino ya pensado que los botones tengan el tamaño adecuado, la disposición adecuada, la información sea legible fácilmente desde un dispositivo móvil, y luego ya lo arreglaremos, o sea, lo haremos responsive para computadoras. O bien tener dos versiones, versión computadora, versión mobile, sabiendo que la mobile será la que tendrá más visitas. Entonces, cuando hablamos de diseñar, claro, es muy fácil ponerse aquí delante de la computadora, del ordenador, como decimos aquí en España, y ponerse a poner, bien sea con Divi, con Elementor, con el Bakery, lo que sea, hacer cajitas, poner contenido, poner sus textos, trabajar muy bien los textos, porque el SEO ya lo trabajamos muy bien. y entonces, pues, lanzar una web muchas veces sin pensar en los dispositivos móviles. Yo he llegado a un momento que incluso he llegado a superar, o sea, a diseñar para dispositivos móviles haciendo mi pantalla pequeña o incluso visualizando yo en concreto una herramienta que se llama Responsibly App, que me permite ver en tiempo real cómo se verían dispositivos móviles, y luego mi computadora pues voy añadiendo lo que sea necesario, ¿no? Dicho esto, directamente necesito un móvil que me permita hacer diseños con Divi, Elementor, Bakery o el que sea, directamente en el mismo móvil.
para no tener que estar pensando, ahora esto cómo se verá en el móvil, ahora esto, si es un iPhone, se verá así, si usan Safari, se verá así, si usan Chrome, se verá así, este botón va a funcionar, este slider no girará. Bueno, tenemos herramientas para hacerlo, pero dificulta. ¿Qué pasa? Que nuestro cliente, al menos el mío, cuando se trata de diseño, se está mirando la web desde una computadora, más potente o menos, será portátil o será un Mac de 70.000 pulgadas, pero realmente está viéndolo desde un dispositivo de pantalla grande. ¿Qué pasa? Que les enseñas un diseño. Ahora os voy a poner un ejemplo. A ver si lo capta la pantalla. Pues no. Ahora no os lo puedo enseñar porque se me acaba de caer el entorno de pruebas que tengo, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces me obligo a trabajar a un tercio de mi pantalla o menos para que luego se vea bien en todos los dispositivos móviles. Inconveniente, pues cuando estás en el backend no puedes trabajar con un móvil, no puedes trabajar con la pantalla de un móvil. Sí con la potencia, pero no con la pantalla, al menos yo. Sí, sobre todo si estamos hablando de custom post types o de campos personalizados o de contenidos personalizados, se complica porque necesitas toda la pantalla para poder ver toda la información de una vez. Al usuario eso le da igual. El usuario lo que quiere es llegar, que funcione, que vaya rápido y poder o bien leer ese contenido, bien comprar ese producto, o bien contratar ese servicio. Y bueno, no sé lo que pensarán mis compañeros, pero... Bueno, fíjate Miguel, que todo lo que estás hablando tú ahora estamos enfocando a móviles y si te pones a pensar, hay dos generaciones muy marcadas. El que comenzó Internet como nosotros, desde una computadora, de un ordenador, y un gran porcentaje de jóvenes y nuevas generaciones que conocieron Internet gracias al móvil. Claro. Nunca, incluso conozco casos que nunca han tocado una computadora y siguen con su móvil, a lo sumo una tablet, pero nunca salen del móvil. Entonces, hoy estamos pensando en las páginas o sitios responsive, que ya está fuera de moda. El responsive sería al revés, páginas hechas para móviles que... Ojo, Carlos, que has apagado el micrófono. Es verdad, manos torpes se dicen eso. Bueno, me sacaron del cauce. El caso es que hoy tenemos una gran cantidad de gente que se acostumbró a su móvil, que navega en su móvil y compra, vende, consume gracias al móvil. Entonces, ya me pregunto si realmente vale la pena pensar en el responsive y si no directamente hacer como hace unos años se presentó un proyecto que se llamaba Full AMP. ¿Recuerdan el formato AMP? Que era una alternativa para lograr que las páginas sean más ágiles en la carga del móvil. El formato AMP, hay mucha gente, incluso el mismo proyecto contemplaba hacer las páginas totalmente en AMP, incluso para los ordenadores. Lo cual agilizaba muchísimo la tarea, incluso para el diseño, porque ahí no tendrías que buscar que se acomoden las cajas, que se acomoden las imágenes, no. Con una sola plantilla sirve para todo. Fíjese que yo, sí, como para tratar de decir algo diferente, porque es claro que coincido con ambos, ocurre para una empresa en la que trabajo,
que el grueso de las visitas ocurren en móviles, pero el grueso de las conversiones que impliquen carrito de compra y pagos ocurren en ordenadores. Ah, bueno, ese es otro tema. Es interesante. Hay gente que cuando es cuestión de dinero, creo que confían más en el ordenador. Al menos yo lo noto aquí. Ninguno hace una transacción desde el móvil, a pesar de que hay plataformas de pago integradas y que no tienen ningún problema, y mucha gente paga por internet, paga los servicios o paga facturas por internet. Pero cuando hay que vender o comprar por internet en un sitio determinado como una tienda, recurren a otro modo de pago y van o a la computadora, o bien cortan la llamada y compran directamente en la plataforma. En la plataforma o en la app directamente del... Yo me he llegado a encontrar con un par de clientes que prefieren, que sus clientes prefieren el contrarreembolso, a pesar de que tienen una reputación intachable en todo. O sea, no hay ni un solo comentario negativo, y ni siquiera en los plazos de entrega, ni nada. O sea, no hay discusiones de las ventas, porque lo han gestionado muy bien. No es que no hayan habido problemas, sino que simplemente lo han gestionado muy bien, y aún y así reciben tal vez un 15, un 20% de sus pedidos con el pago contra reembolso, pese a que es más caro. O sea, la gente prefiere pagar 2, 3, 4, 5 euros más y pagarlo en casa. Yo lo recibo, lo veo, lo desempaqueto incluso delante del mensajero, y entonces procedo al pago incluso con tarjeta. Y fíjese que eso que ustedes están diciendo me lleva a mí a aportar algo más. Y es que el perfil de consumo norteamericano, le hace Estados Unidos, Canadá, es muy dado a que el usuario es capaz de hacerlo en móviles y es capaz de él mismo hacer la transacción sin recurrir a un asesor. En cambio, el latinoamericano, México hacia abajo, es muy dado a que necesita una persona que lo asesore, que le lleve la manito y le permita hacer el proceso de compra. Sí, y al final lo hace en computadora. Claro, porque necesitan hablar con un humano, que le venda un humano, al fin y al cabo. A pesar de haber hecho todo el trámite en la computadora y terminar la transacción dentro en la web y digitalmente, el tipo necesita hablar con un humano, por lo menos para pelearse. Exacto. Lo que ocurre es que también tienen como alguna objeción todavía por ahí, y entonces la pueden afinar de alguna manera. Acuerdísimo con todos, el 68% de la población mundial tiene móvil. Digo mundial, o sea, aún países más subdesarrollados que lo que se podría llamar Guatemala. Y estoy de acuerdo con Carlos que hay como dos generaciones. La nuestra, que hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo, y los nativos móviles, o sea, chicos de 6, 7 años que sus tareas las pueden llevar ya desde una tablet. Entonces hay que hacer lo que hablábamos, primero el responsive y después la computadora. Perdona que te corrija, primero es mobile first, que es primero para móvil, y luego hacer el responsive hacia la computadora. Eso trataba de decir, pero como siempre me enreda. Y luego hay un dato curioso que encontré, que la gente pasa por lo menos 6 horas 57 minutos en internet, o sea, en promedio. Habrá quienes menos y habrá quienes más. Pero entonces es muy, muy importante cómo presentemos todo. Los primeros 3 segundos son el enganche. Ahorita llevamos aproximadamente 20 minutos. Yo quisiera como que me dieran de una forma rápida, luego si quieren continuamos el tema,
de una forma rápida sus conclusiones, porque si no, nadie nos ve. Bueno, te voy a resumir mi conclusión, que nos estamos quedando viejos. Nosotros empezamos con una computadora y ya te miran Pero raro. ustedes, no, Te mentira. están mirando raro. ¿Cómo has comenzado con un ordenador? Te dicen, pero están todos locos. Es más, el mismo niño que una vez me dijo eso, le regalaron un reloj y no sabía usarlo. Las agujas no sabía cómo deducirlo ahora. No la saben. Es increíble. No conocen un reloj. Te digo más, Carlos, coge un teléfono analógico, Exacto. un teléfono de rueda, Eso de disco. de disco, y pónselo delante a un chaval de 20 años, no de 6, Sí. de 20 años o de 25. Aún a riesgo de salirme del tema de discusión, hace unos años, bastantes años, por cierto, en un hangout que hicimos con doña Regina y Carlos estaba, y a Carlos lo llamaron por un teléfono y yo automáticamente en mi cabeza asocié al Superagente 86. No sé si alguna vez vieron ese, literal. Me acuerdo, que tú me dijiste, teléfono con cable, es decir, el tubo del teléfono tenía un cable. Sí, sí, Me tal cual. parecía, a Ángel le Yo parecía sigo de asombroso. Agente 86, me sonó el teléfono hace un momento, cuando no tenía silenciado el micrófono. Todos los días trato de aprender algo y comentaba con Carlos antes del inicio que además hay cosas que quedan en desuso y después cuando las quieres volver a usar tienes que volverlas a aprender. En nuestro caso, en los viejitos. Los chicos nuevos, lo primero que hacen es estar 20 horas pasando fotos, pasando esto, pasando el otro, y raramente este comentario le va a gustar a Ángel. Raramente saben escribir, porque además se cortan palabras en todo. Parece que pasa en todos los países. En todos. Aquí también he leído una nota precisamente ayer sobre la calidad de los estudiantes que entran a la universidad. No saben leer. Es que fíjense que ese énfasis en los dispositivos móviles efectivamente genera mucha adicción y les genera mucha dispersión de la atención. Y ahí tenemos otro problema. Yo simplemente a manera de conclusión no voy a concluir con el tema que propusieron, sino más bien con una incógnita a futuro, que es el porcentaje de penetración de Internet y la cantidad de páginas que hay por idiomas. Resulta fascinante que, ejemplo, que siendo el chino simplificado el idioma de los más hablados del mundo, el porcentaje de páginas web hechas en chino simplificado no llegan al 5%. Wow. Solo quería dejarles esa perlita para que la trabajen. Bueno, contestando esa perlita un poco, el tiempo hace que estuve fallido en los bienes raíces. Yo usaba mucho mi móvil cuando eran extranjeros. Yo pensé que usaba mucho el chino. Inglés, pero no sé hablar japonés, no sé hablar francés, no sé hablar alemán. Mandarín. Entonces depende del cliente, entonces aquí va mi móvil, que le traslado, le digo y él me contesta y así nos entendíamos. Uh-huh. Sí, gracias a Dios que tenías un móvil que te permitía eso. Pues si no me hubiera tocado así como señas, no sé. Yo ya casi aprendo a hablar mandarín porque está lleno de supermercados chinos por aquí. Bueno, no solo ahí. En España también he visto, ¿cómo no? Los hay en todas partes. Vamos al chino a comprar. Pero ahora, si hablamos de alimentación, nos encontramos con pakistaníes. Entonces ya tienes que aprender pakistaní, que si no me equivoco el idioma se llama urdu, con mandarín. Bueno, pues ahí yo puedo aportar un poquito más. Yo no conozco Pakistán, pero una de las personas que trabaja conmigo es de Pakistán. Y como en la India hay muchísimos dialectos. El urdu viene siendo como el hindi para las personas de la India. Es una lengua que hablan algunos, pero el resto hablan otra cantidad de idiomas.
Es como el mandarín, o sea, el mandarín es el oficial, Ajá. pero luego hay no sé cuántos dialectos o subidiomas por regiones o incluso por aldeas que tienen su propio lenguaje. Pero bueno, es que si comparamos China con España, o sea, con Europa, vemos que tenemos más o menos la misma población y aquí se hablan 17 idiomas, si no recuerdo mal, sin contar los dialectados. Porque en España se hablan 3 idiomas. Se habla el castellano, el español, el catalán, el gallego y ya podemos añadir el vasco, el euskera. Sí, sí. Es de menos divulgación, pero hasta ahí. Pero es que luego hay dialectos como es el valenciano o como son las pronunciaciones, que ni siquiera son dialectos, donde en 47 millones de habitantes o 48 millones de habitantes que estamos en España, tenemos 10, 12 maneras de hablar distintas. Ya no hablemos de que nos comparemos con nuestros hermanos en Colombia, en Bolivia, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Argentina, yo qué sé. A mí me fascina el andaluz. Claro. Es horrible. ¿Cómo han resumido un idioma con la mitad de las consonantes? No usan consonantes los tipos. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Ni una S ni nada. ¿Recuerda Carlos Piscos cómo pronunciaba? O al menos para mí era fascinante escuchar. ¿Te acuerdas? Sí, Carlos Piscos era terrible. Bien andaluz. Es lo que hay, es lo que hay. Claro, tú eres de la zona también. Bueno, pues yo creo de la zona, Miguel, ¿de dónde? ¿Perdón, Miguel? ¿Perdón? Miguel, ¿Vas a decir algo, no? Digo que va siendo el momento de que recapitulemos, porque pero la jefa... me dices, oye, hola, me dices de dónde eres, de qué parte de España. Yo soy catalán. Ah, bueno. O sea, yo soy andaluz, va a ser bárbaro. Yo soy bilingüe. Y tiene el mar Miguel, detrás de su ventana, doy el chisme. Esto que voy a decir, quieren, vamos recapitulando y cerrando. Esto que voy a decir, úselo con... En otro podemos volver a ampliar. Como todos siempre decimos, nos quedamos con más cosas que decir. Cuando quieras, nos estés echando, Regina, cuando quieras, hasta luego. Regina, muy rápido. Voy a decir algo que no me puedo contener aprovechando que Miguel es catalán. Hace muchos años, alguien comentó en uno de mis blogs lo que yo pensaba que era francés. Yo dije, oh, francés, yo sé francés. Y redacté el comentario más maravilloso que yo pensé. Y la otra persona me contestó que ella me estaba hablando, era en catalán. Bueno, pues Ángel, el traductor de Google, a mí yo sé que no es la quinta maravilla, pero yo tengo un seguidor de Turquía y claro, comenta y dice, y pues yo se lo agradezco muchísimo, pero yo Turquía pues no domino el idioma, ni siquiera tengo mucha idea de muchas cosas. No sé quién la puede dominar ese idioma. Pero es pues complicado. La comunicación es una de las ventajas que tenemos ahora, como sobreponiendo el tema. Los móviles y las computadoras nos ayudan a comunicarnos y de cierta forma, pues algunos pasan más, otros menos tiempo, otros haciendo una cosa, otros viendo fotos, pero como que ha hecho que la barrera universal de Colombia, en el caso de Ángel, pues Carlos está en Argentina, Miguel en Cataluña, España, y pues yo en Guatemala, pues es muy efectivo para todo esto. ¿Algún cierre de punta, alguna nota de cierre, perdón? Ya no hablo ni español. Gracias a Dios que hablamos español. Antes de que nos vayamos. Solo quiero añadir, o sea, hacer un cierre tan simple como el usuario usa el móvil, los desarrolladores tenemos que pensar en móvil, independientemente de la herramienta que usemos. Yo trabajo con computadoras, tengo varias y uso mi móvil menos de lo normal,
más allá de conversaciones por WhatsApp, por Telegram o incluso por el mismo Skype, pero poco más. O sea, podría tener un móvil sencillo, muy económico y no echarían falta muchas cosas. Pero también reconozco que si yo estoy en la calle y necesito cualquier cosa, uso el móvil para... No voy a entrar en un cibercafé o en un sitio donde me alquilen un computador durante X minutos. No, o sea, tengo mi móvil, cojo, lo saco, pregunto, busco, encuentro y tal. Luego, si compraré o no, raramente compraré con el móvil porque yo no lo hago. No soy dado a hacer demasiadas compras. Aún y así, aquí en España usamos Glovo para hacer compras a domicilio. Es un delivery global, digamos, que reúne a muchísimos establecimientos, restaurantes y tal, y lo fácil es usarlo con el móvil. Entonces, cuando estamos diseñando servicios orientados a un público de menos de 40 años o incluso de menos de 45, tenemos que pensar primero en el móvil. Y si queremos posicionar, tenemos que pensar en el móvil. Porque cuando sacamos mediciones, bien sea con la herramienta que sea, el primer resultado que nos ofrece siempre es cómo se ve en el móvil y qué es lo que hay que mejorar para que en el móvil se vea bien. Mal que me pese, es como dice Miguel, pero me gustaría que no se trabajara tanto en móvil. Sobre todo para que no se nos corte la sociabilidad de cara a cara. Claro. ¿Cuántas veces vemos en la calle que están un montón de gente, todos con la cabeza agachada en el móvil, ni siquiera se saludan, ni por ahí son conocidos y se han cruzado? En algún momento vamos a tener que plantearlo eso. Yo creo que estamos en un restaurante y ves ¿te das cuenta? A todos, en vez de estar conversando, ves a todos, cada uno con su móvil, ¿no? Lo más cómico, que tal vez están entre ellos chateando en la misma mesa. Eso es más ridículo. Y al mismo tiempo están mirando en el móvil del restaurante, en lugar de las cartas en papel que le está entregando el camarero. Con código. Y eso puedo dar fe porque ha pasado delante mío. O sea, tener las cartas ahí puestas encima de la mesa y la gente mirando en el móvil el menú, mirando... Pero lo hacen como una practicidad, te diste cuenta, no sé si pasa allí. Aquí todas las mesas del restaurante tienen un código QR para que desde el móvil veas el menú. Sí. Aquí se ha dejado de hacer para poder gestionar mejor esos pedidos, ¿no? Esas comandas, pero aún y así la gente no se ha olvidado. O sea, va a Google, encuentra el restaurante y se mira la carta tranquilamente, la carta, el menú, lo que sea, o las bebidas y tal, y ya está. Y le dice al camarero, mira, con el móvil voy a querer esto y lo otro. Dices, madre mía, este mundo... A veces ni camarero, le pasas la comanda directamente a la cocina. Sí. Y el camarero lo único que hace es aproximártela. Y a veces ni eso, tienes que levantar a buscarla. No. En fin. Lo siento, yo sé que no estás de acuerdo en muchas cosas, pero me temo que es lo que hay. Ángel está muy calladito, le pido que cierre por todos para que todos levantemos la manita y digamos bye después de él. Yo soy muy calladito, solo quiero ver el día que mis colegas aquí están protestando por el diseño móvil y cuando haya que diseñar para pantallas más pequeñitas aún, de todos los dispositivos de internet, de las cosas que van a empezar a permitir hacer más cosas. Ahí sí. Ahí te veo. Tal cual. No hay más que decir. Solo queda eso. Bueno, pues los esperamos en una próxima charla. Ha sido un gusto. Espero que la vean completita, no 3 minutos 40 como la última. Gracias. Chao. Hasta luego.